Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que estoy segura les va a encantar y que está en boca de todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, el título lo dice todo, la honestidad de Hande sale a la luz, y la reacción de Kerem, prepárense porque no se la pueden perder. Para los que son nuevos por aquí me presento rápidamente, y en este canal nos dedicamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, farándula, noticias del entretenimiento y por supuesto nuestros amados actores. Analizamos, debatimos, comentamos y sobre todo, nos divertimos juntos. Así que si son fans de las series turcas y les gusta estar al día con todo lo que pasa en la vida de sus estrellas favoritas, este es el canal para ustedes. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, así estarán siempre informados. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. El tema de hoy es candente, jugoso y con mucha tela que cortar. Hablaremos sobre Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, y sobre cómo su reciente transparencia y honestidad han generado revuelo en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, también echaremos un vistazo a la reacción de Kerem Bürsin. ¿Cómo reaccionó ante estas revelaciones? ¿Qué opinó? ¿Hubo algún tipo de sorpresa? Todo eso y más lo vamos a descubrir juntos. Para ponerlos en contexto, en los últimos meses hemos sido testigos de una Hande más abierta, más sincera, dispuesta a compartir aspectos de su vida personal que antes mantenía mucho más reservados. Y esto es algo que sinceramente se agradece muchísimo. Nos da la oportunidad de conocerla mejor, de entenderla, y de conectar con ella a un nivel más humano. Y esto obviamente tiene un impacto muy fuerte en la imagen pública de cualquier celebridad. En un mundo donde el brillo y el glamour a menudo opacan la realidad, la honestidad de Hande es como un soplo de aire fresco. Hemos visto a Hande hablar abiertamente sobre sus luchas, sus inseguridades, sus miedos y también sobre sus éxitos y alegrías. Ha compartido su visión sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el amor y sobre la importancia de la salud mental. Esto, para ser honestos, no es algo que se vea todos los días en el mundo del espectáculo, donde a menudo se prefiere mostrar una imagen perfecta y pulida. Por eso la honestidad de Hande es tan valiosa y, en mi opinión, tan necesaria. Es un acto de valentía, un gesto que normaliza las experiencias humanas y que, sin duda, puede inspirar a muchos. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha dicho Hande que ha causado tanto revuelo? Pues bien, ha habido varias declaraciones importantes y, sobre todo, muy sinceras. Por ejemplo, ha hablado sobre la presión que siente por ser una figura pública, sobre la necesidad de proteger su privacidad y sobre las dificultades que a veces conlleva la fama. También ha abordado temas como el acoso en redes sociales y la importancia de la salud mental. Es importante destacar que en un mundo dominado por las redes sociales, donde la vida de las celebridades es escrutada constantemente, la sinceridad de Hande es aún más relevante. En una entrevista reciente, Hande confesó que ha tenido que lidiar con la ansiedad y la depresión en ciertos momentos de su vida, y que ha buscado ayuda profesional para superar estos problemas. Compartió su experiencia para normalizar la búsqueda de ayuda y para animar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares a que hagan lo mismo. Este tipo de declaraciones son cruciales, porque ayudan a romper estigmas y a crear un ambiente más comprensivo y empático. Al abrirse sobre sus propias vulnerabilidades, Hande envía un mensaje poderoso: está bien no estar bien, y está bien pedir ayuda. Esto es algo que en muchos contextos culturales sigue siendo un tabú. Además, Hande ha hablado abiertamente sobre sus relaciones, sobre el amor y sobre la importancia de encontrar una persona que la respete y la valore por lo que es. Aunque ha sido muy discreta con los detalles de sus relaciones sentimentales, siempre ha dejado claro que busca una pareja que le aporte felicidad y bienestar. Ha enfatizado la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto mutuo en cualquier relación, un enfoque que sin duda resuena con muchas personas que buscan relaciones saludables y significativas. Ahora bien, es fundamental analizar el contexto de estas declaraciones. Hande es una mujer joven, exitosa, que ha experimentado un crecimiento profesional meteórico. Ha sido objeto de una atención mediática intensa, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. La presión por mantener una imagen pública perfecta, las críticas constantes, los rumores, el acoso en redes sociales, todo esto puede afectar la salud mental de cualquier persona, y Hande no es una excepción. Su decisión de hablar abiertamente sobre sus experiencias es, por lo tanto, un acto de empoderamiento.
Es una forma de recuperar el control sobre su propia narrativa, de mostrar su humanidad y de enviar un mensaje de apoyo a quienes puedan estar pasando por situaciones similares. Es un gesto que demuestra valentía y madurez. Y ahora, llegamos a la parte más esperada: ¿cómo reaccionó Kerem Bürsin ante toda esta honestidad? ¿Qué pensó al escuchar las declaraciones de Hande? La verdad es que, como era de esperar, Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a comentarios directos sobre las declaraciones de Hande. Pero como todos sabemos, el silencio también puede decir mucho. Es importante recordar que Hande y Kerem mantuvieron una relación sentimental que fue muy seguida por el público y los medios de comunicación. Su romance en la serie Love is in the Air trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real, que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Aunque ya no están juntos, queda claro que mantienen una buena relación, y que se tienen un gran respeto y cariño. Esto, en el mundo del espectáculo, es algo que no siempre se da. A menudo, las rupturas sentimentales terminan en amargas disputas públicas. El hecho de que Hande y Kerem hayan logrado mantener una relación cordial es, sin duda, admirable. Lo que sí hemos podido ver es que Kerem ha estado muy activo en sus redes sociales, publicando mensajes inspiradores y compartiendo contenido relacionado con la salud mental y el bienestar. Podríamos interpretar esto como una forma de apoyar indirectamente las declaraciones de Hande, y de demostrar que está de acuerdo con su mensaje. Es importante recordar que Kerem también es una figura pública muy comprometida con causas sociales. Siempre ha sido un defensor de la igualdad, la inclusión y la salud mental, por lo que no sorprende que su comportamiento refleje un apoyo a la transparencia de Hande. Además, Kerem ha sido muy elogiado por su postura a favor de la igualdad, de la inclusión y de la diversidad. Siempre se ha mostrado muy abierto a hablar sobre temas sociales y a utilizar su plataforma para promover valores positivos. Así que, en ese sentido, no sorprende que apoye la honestidad y la transparencia de Hande. Su compromiso con causas sociales es algo que lo define como persona y como figura pública. También es importante mencionar que en algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, y sobre la necesidad de no juzgar a nadie por sus decisiones o por sus experiencias. Esto, en mi opinión, es una clara señal de que apoya a Hande y que entiende su necesidad de ser honesta consigo misma y con el público. Kerem, al igual que Hande, ha experimentado el lado oscuro de la fama. Conoce de primera mano la presión y el escrutinio a los que están sometidos los actores. En resumen, aunque no hemos tenido una reacción directa y explícita de Kerem, creo que podemos concluir que la apoya, que respeta su honestidad y que valora su valentía. Y esto es algo muy positivo porque demuestra que ambos actores son personas maduras, inteligentes y con un gran corazón. Es un ejemplo de cómo se pueden mantener relaciones positivas y respetuosas, incluso después de una ruptura. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? En primer lugar, la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La honestidad es la base de cualquier relación, ya sea personal o profesional. Es fundamental ser fieles a nuestros valores y expresar nuestros sentimientos de manera auténtica. La transparencia de Hande es un ejemplo a seguir. En segundo lugar, la necesidad de cuidar nuestra salud mental y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La salud mental es tan importante como la salud física. Es fundamental reconocer nuestras emociones, identificar los problemas y buscar ayuda cuando sea necesario. Hande nos ha demostrado que no hay nada de malo en buscar ayuda profesional, al contrario, es un signo de fortaleza y de madurez. Y en tercer lugar, la importancia de respetar las decisiones y las experiencias de los demás, y de no juzgar a nadie. Cada persona tiene su propia historia y sus propias luchas. Es fundamental ser empáticos y comprensivos con los demás, y evitar los juicios de valor. La postura de Kerem es un ejemplo de respeto y de apoyo incondicional. La honestidad de Hande Erçel es un ejemplo a seguir, y la reacción de Kerem Bürsin demuestra que es posible mantener una buena relación y un gran respeto mutuo, incluso después de una ruptura sentimental. Ambos, a su manera, están contribuyendo a crear un ambiente más abierto y comprensivo en el mundo del espectáculo. Es importante destacar que este no es un tema aislado. En los últimos años hemos visto un creciente interés por la salud mental y el bienestar en el mundo del entretenimiento. Muchos actores y actrices han hablado abiertamente sobre sus experiencias con la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Este movimiento
Es muy positivo, ya que ayuda a romper estigmas y a normalizar la búsqueda de ayuda profesional. Además, la honestidad de Ande también tiene un impacto en sus fans. Al compartir sus experiencias personales, Ande crea una conexión más profunda con sus seguidores. Les demuestra que es humana, que tiene sus propias luchas y que no es perfecta. Esto genera empatía y cercanía, y fortalece la relación entre la actriz y sus fans. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias emociones, miedos e inseguridades. Detrás de la fama y el glamour, hay personas que luchan por encontrar su lugar en el mundo, por ser felices y por mantener su salud mental. La honestidad de Ande es un recordatorio de esto, y nos invita a ser más comprensivos y empáticos con las personas que admiramos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Hemos hablado sobre la honestidad de Ande Ercel, sobre sus declaraciones y sobre el impacto que han tenido en el público. También hemos analizado la reacción de Kerem Bürsin y hemos visto cómo ha reaccionado ante estas revelaciones. Me gustaría agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo y por su atención. Espero que les haya entretenido, que les haya informado y que les haya hecho reflexionar. ¿Qué opinan ustedes sobre la honestidad de Ande? ¿Les gusta que comparta su vida personal con el público? ¿Qué piensan sobre la reacción de Kerem? ¿Creen que esta apertura es beneficiosa para la industria del entretenimiento? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios abajo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que sus comentarios y su apoyo son muy importantes para mí y para el crecimiento del canal. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.